Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar siempre dentro del contexto del libro de Apocalipsis. Vamos a continuar disfrutando algunos versos para ponerlos en práctica. La intención de estas comuniones de los días domingo no es hacer un estudio teológico, sino aplicar la palabra en nuestro vivir, leer esa palabra, meditar esa palabra y aplicar, porque esa palabra va a darnos una dirección, esa palabra va a darnos como las cosas que tenemos que decidir día a día. Amén. Permítanme contarles una historia que seguramente ustedes también lo han leído. En la China, alrededor del año 1960, se introdujo la revolución cultural que ellos llamaban. Y esta revolución cultural, entre los muchos puntos que tenían que llevarse a cabo, uno era el que la Biblia debería retirarse de todo ese país. Entonces había un movimiento juvenil rojo, así era, ¿no? Un movimiento juvenil rojo que entraban a las casas de los cristianos, entonces entraban a confiscar las Biblias y las Biblias las quemaban. Entonces esto causó mucha tristeza dentro de los cristianos allí en la China. Así que ellos vivieron la forma de preservar algunas Biblias. Entonces ellos lo que habían hecho es desmontar la Biblia, o sea, desarmarla hoja por hoja o pequeños bloques, y los habían empezado a ocultar en las sillas. Bueno, estas sillas son ya de plástico, ¿no? Pero las anteriores eran de tubos, ¿no? Tubos metálicos. Entonces ellos hacían pequeños rollitos y los metían a esos tubos. Entonces esta guardia juvenil roja entraba, buscaba y no encontraba las Biblias. Entonces así los cristianos allí en la China, en ese tiempo, empezaron a leer, a disfrutar la Biblia. Entonces esos pequeños fragmentos, esas hojas, se distribuían entre ellos. Ahora te toca, ahora, y así intercambiaban. Entonces nadie podía retener por mucho tiempo estas hojas de la Biblia. ¿Se dan cuenta? Pero ellos tenían una necesidad de leer la Biblia, tenían sed de leer la Biblia. Luego pasó un tiempo, un poco empezó a disminuir esta presión de confiscar las Biblias y llegaron Biblias a la China. Estoy hablando, ¿no?, de los años 1960 para adelante. Llegaron cajones de Biblia y los cristianos, hermanos de allí, con cuántas lágrimas recibieron una Biblia completa. Después de tantos años de solo leer una porción y esperar tal vez semanas para que le lleguen las otras hojas, por fin tenían una Biblia en sus manos. Queridos hermanos, nosotros tenemos una Biblia en nuestra casa. ¿Cuánto tiempo invertimos leyendo esa palabra? ¿Será que solamente en algunos de nosotros, ¿no? Yo sé que algunos hermanos leen todos los días, pero en algunos de nosotros, ¿será que solamente el día domingo tomamos nota, leemos la Biblia y en la semana estamos ocupados, ¿no? Nuestro trabajo, nuestros cálculos, tantas cosas que hacemos de día en día? Entonces, ¿cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo pasa usted disfrutando su Biblia? Hoy tenemos nuestra Biblia en la mano. Allí tenemos aún en nuestro celular. Podemos ir leyendo en el transporte público. Pero de las personas que no son convertidas, y tal vez hay muchas personas convertidas que ni las leen, porque no sé si ustedes han visto, suben a un minibús y todo el mundo está con celular, pero todo el mundo está viendo las propagandas, las hermanas, bueno, las mujeres están viendo recetas,
los varones veo que están ahí viendo a chicas modelos, pero no hay uno, no he visto, hermanos, no he visto uno que esté leyendo la Biblia. Hermanos, llegará el tiempo en que no tendremos libertad, pero tal vez ya nosotros ya no estemos en ese tiempo. Llegará en ese tiempo en que ya no vamos a tener esta Biblia en nuestras manos. Pero no creo que lleguemos nosotros a ese tiempo, ¿no? Va a llegar en el tiempo en que no vamos a poder tener una Biblia para leer y disfrutar, y vamos a desear tener una Biblia. Entonces, hermanos, hoy disfrutemos de la palabra, alimentémonos de la palabra, saquemos el espíritu de la palabra, y esta palabra nos fortalecerá, hasta puede sanarnos, hermanos. Amén. Esta palabra nos va a dar una dirección ese día. Cada día hay tantas decisiones que tenemos que tomar, ¿verdad? Tantas decisiones desde que salimos de casa. Esta palabra las va a ayudar, les va a dar una dirección, les va a ayudar a tomar decisiones sabias. Pero no esta palabra fuera de ustedes, sino dentro de ustedes. Esta palabra tiene que estar dentro de ustedes. Amén. No, ese rato que va a cocinar la hermana Pilar. A ver, no. Ya tiene que estar la palabra dentro de nosotros. Amén. Bien, hermanos, entonces hoy vamos a hacer ese énfasis en la palabra. Entonces estamos en el libro de Apocalipsis, ya hemos visto el capítulo 1 que nos habla de la persona del Señor Jesús, y ahora estamos en el capítulo 2. Entonces el capítulo 2 comienza con la primera carta a la iglesia en Éfeso. Entonces vamos a continuar viendo algunos puntos sobre la iglesia en Éfeso. El día viernes se subrayó varios puntos en cuanto a esta iglesia. Si se acuerdan, hace unos domingos atrás habíamos hablado de que Éfeso significa amén. Sí, amén. Éfeso significa deseable. Voy a anotar deseable. Pero habíamos visto a través de la historia que Éfeso no era deseable. No era deseable. Ellos solamente debatían la palabra. Ellos solamente hacían las cosas automáticamente, pero no disfrutaban la palabra. Por eso el Señor les dice: has dejado tu primer amor. O sea, has dejado de disfrutar a Cristo. Y Cristo lo disfrutamos por medio de la palabra. Porque Cristo es la palabra. Él es el verbo. Entonces, pero la iglesia en Éfeso llegó a ser deseable cuando el apóstol Juan, después de ser liberado de la isla de Patmos, volvió a Éfeso y ahí aplicó el evangelio de Juan, que él mismo había escrito, esta tan querida epístola de Pablo a los Efesios, lo aplicó en el vivir, y Éfeso llegó a ser un centro de obra. Era una iglesia que ofrendaba para los viajes, recibía a las personas que llegaban en sus casas. Entonces llegó a ser deseable. Gracias al Señor, hermanos, por la iglesia en Éfeso. Entonces hoy vamos a ver algunos puntos más. Hablaremos un poco del plan de Dios, porque cuando estamos hablando de deseable, estamos hablando de, así como los hermanos compartieron, estamos hablando de una novia. Entonces Dios, el Señor, en la eternidad planeó tener conseguir o edificar, la palabra edificar, una novia para que Cristo se case con esta novia.
Y esta novia debería ser deseable. Entonces, vamos a libro de Efesios. Ya. Gracias, hermano. Amén. Vamos al libro de Efesios, por favor. Amén. Sí, no, está bien, hermanos. A la luz, sí, verdad. Amén. Entonces, el Dios elaboró un plan en la eternidad, y este plan era edificar una novia, una esposa para Cristo. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 3, verso 8. Voy a leer, hermanos, dice: a mí que soy que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, aquí vemos el plan de Dios. Este plan, si dice que Dios planificó pensar, habla de darse siempre al hombre lo dibujamos así con tres partes, de dispensarse al hombre. Por eso, pero esta dispensación habla de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, Dios está en Cristo y esas riquezas el Señor desea que vengan, que se dispensen para dentro de nosotros. Por eso dice aquí, para dar, dice, ¿no? A fin de que sea dada a conocer por medio de la Iglesia, o sea, por la Iglesia. Entonces aquí el conjunto de personas constituyen la Iglesia. ¿Está bien? Todos aquellos que han primero han sido regenerados, ¿no? Han sido redimidos por la sangre del Señor, han sido regenerados, entonces ya tienen la vida del Señor y todos forman la Iglesia. Pero ¿para qué ha creado la Iglesia el Señor? Para que la exprese. Dios desea expresarse. Dios desea expresar, todas sus riquezas sean expresadas en nuestro vivir. Vamos a ir entonces a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 19. Este deseo del Señor ya se había, ya en el libro de Génesis nos muestra este propósito del Señor. Para eso Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a fin de que el hombre pueda contener a Dios. Y por medio de, entonces, ¿qué puso? Dios puso el árbol de la vida
en el huerto del Edén, para que el hombre pudiera recibir y ser constituidos de la vida divina. ¿Está bien, hermanos? Entonces, el deseo del Señor ya está en Génesis. Entonces, si hacemos una línea de tiempo, aquí vemos en Génesis ya vemos el deseo del Señor. Lo crea al hombre a su imagen y semejanza para que él pueda entrar dentro de él. Entonces pone el árbol de la vida para que el hombre coma del árbol de la vida y así ser constituido por esta vida divina. El resultado está en el libro de Apocalipsis. Amén. Amén. ¿Cuál es el resultado? Por favor, ahora sí, vamos a Apocalipsis 19. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Un matrimonio. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. Entonces, si se ha preparado, aquí, preparado, entonces significa que es una novia deseada. ¿Por qué? Porque ha sido preparado. ¿Dónde se prepara la novia? En la vida de la iglesia. Aquí nosotros estamos reunidos para ser preparados como la novia. Entonces, en Pentecostés comenzó la vida de iglesia, ¿no? En Pentecostés. Aquí realmente la iglesia era deseable, porque los hermanos eran sencillos, se reunían con sencillez, disfrutaban la enseñanza de los apóstoles, vivían en la comunión de los apóstoles. Era una iglesia deseable en Pentecostés, hasta que entró la religión y ahí empezó a degradarse la iglesia. Y luego ya vemos que Éfeso continúa con esa degradación, pero luego Éfeso ya es nuevamente deseable. Entonces, en la vida de la iglesia nosotros somos preparados por medio de la palabra. En la vida de iglesia, ¿qué disfrutamos? La palabra pura del Señor. La palabra del Señor no necesita que sea suavizada, no es necesario que se la añada algo, o tal vez como aquí los hermanos o este grupo o aquel grupo no entiende, entonces haremos un poco, ¿no? Suavizaremos la palabra, haremos que empiecen a repetir eslogans tal vez y memoricen, o sea, introducir doctrinas. La iglesia se edifica con la palabra pura del Señor. A veces esa palabra nos es dura, pero es buena. Es buena esa palabra. Gracias al Señor. Eso le dijo a Timoteo, ¿no? A ver, leeremos primero a Timoteo. Pablo a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 1, verso 3. ¿Qué le dice? ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso? Vean cómo la iglesia en Éfeso se había degradado, porque entró la religión, entraron doctrinas, entraron enseñanzas. Y dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces aquí Pablo le encarga a Timoteo que saque a las personas, ¿no? que están tratando de introducir doctrinas,
imaginaciones, ¿no? Cosas, tratar de interpretar la palabra bajo su propio esfuerzo. No, eso no edifica. Mejor que trae las doctrinas y enseñanzas, división. Causa división. Pero la palabra pura del Señor es la que edifica, la que prepara la novia. Por eso el título de este mensaje es la preparación de la novia. Volviendo a Apocalipsis, hemos leído ya Apocalipsis 19. Dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, ¿cómo se prepara? ¿Dónde se prepara? En la vida de la iglesia. ¿Cómo? Por medio de el dispensar de Dios y por medio de la palabra. Entonces, hermanos, nosotros tenemos, como les conté al principio, como esos cristianos allí en la China, deseosos, con lágrimas recibieron su Biblia completa. Mucho tiempo habían sufrido solamente disfrutando hoja por hoja. Entonces, hermanos, es por medio de la palabra. ¿Cuánto tiempo pasan en su casa con la palabra? Cada mañana, ¿cuánto tiempo emplean disfrutando la palabra? Debemos nosotros fijarnos algunas metas para poder disfrutar del Señor, leer su palabra, disfrutar cada porción, comer. Por eso en Génesis pone el Señor el árbol de la vida. ¿Para qué? Para que el hombre lo estudiara, lo observara, para que lo comiera. Y ese árbol es un tipo de Cristo. Y en el Nuevo Testamento vemos que Él es el Verbo, Él es la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Disfrutar, saborear esa palabra que vaya trabajándose dentro de nosotros. Amén. Ahora, aquí hay algunos puntos más. Dice, y verso 8, Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Sí. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, hermanos, aquí dice, a ella se le ha concedido que se vista. Entonces aquí está hablando de una vestidura. No sé si es apropiado, pero por ejemplo, una novia se le da vestiduras, ¿verdad? Las vestiduras de novia. El traje de novia, hermano mencionó una porción que está en el Evangelio de Mateo, ¿no? Que un rey dice, ¿no? Que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Entonces van, pero resulta que cuando ya están sentados seguramente en la mesa del banquete, hay uno que no tenía su fiesta, su traje de bodas. ¿Y qué le dice el Señor? No, amigo, ¿no? Amigo, ¿qué haces tú aquí? ¿Tu traje de bodas? Entonces, aquel que no tenga su traje de bodas, hay dos opciones, ¿no? Entonces, aquí vamos hasta esta porción. Vamos a concluir ese ejemplo. Aquí, hermanos, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir estas bodas del Cordero? ¿Cuándo? De hecho, hoy nosotros ya estamos viviendo un anticipo, porque aquí estamos reunidos en una fiesta, un anticipo. Pero la realidad, la manifestación va a ocurrir al final de esta era, al final, en el crepúsculo, al atardecer de esta era. Entonces va a ocurrir. ¿Cuándo va a ser la boda, hermanos? En el libro de Daniel,
ustedes se acuerdan de la última semana, de los últimos 7 años de esta era. Entonces los últimos 7 años se van a dividir en 2 partes. La primera parte será cuando habrá paz, ¿no? Habrá en este tiempo un tiempo de paz. O sea, ¿y qué va a ocurrir en este tiempo? Se va a reedificar el tercer templo. Ayer conversábamos, ¿no? Como el día viernes con la hermana. En Israel, hermanos, ya está todo. El candelabro, todos los accesorios están ya lo tienen listo. Aún el sumo sacerdote ya está listo. Hay uno que han visto de la genealogía de Aarón, ya está listo. Solo falta la reedificación del tercer templo. O sea que estamos nosotros muy cerca, por aquí, por algunos de esta era, muy cerca a estos últimos 7 años. Entonces, pero al final se dará la vuelta, el anticristo, y este templo será nuevamente, él pondrá su imagen, y bueno, varios detalles que no vienen al caso hoy, pero aquí, hermanos, va a ocurrir varios acontecimientos en esta última semana. El primer acontecimiento va a ser el arrebatamiento de los vencedores. Por eso les decía, ¿dónde la novia es preparada? En la iglesia. Entonces la iglesia produce vencedores. No es que toda la iglesia, estoy hablando de la iglesia, de todos los que invocan el nombre del Señor de limpio corazón, no es toda, sino es una parte de la iglesia. Esa parte de la iglesia va a constituir el hijo varón, los vencedores. Es como una mamá, ¿no? Cuando está embarazada, ¿qué le da al bebé en su vientre? Lo mejor de ella, ¿no? Y entonces va preparando, la iglesia prepara a los vencedores. Y esos vencedores son la novia del Señor. La novia del Señor es muy importante. Prácticamente el libro de Apocalipsis termina con esta boda. O sea que toda la Biblia es un romance universal, un romance entre Dios y su pueblo escogido. Y concluye este romance con: gocémonos y alegrémonos porque las bodas del Cordero han llegado y su novia se ha preparado. Su novia es deseable. Entonces, aquí, hermanos, va a ocurrir el arrebatamiento de los vencedores, es decir, la novia. Aquí es el arrebatamiento. ¿Qué va a ser arrebatado? La novia del Señor que se ha preparado. Inmediatamente después va a comenzar la gran tribulación. La gran tribulación será un tiempo en el que será difícil de vivir, pero espero, hermanos, que ni yo ni ninguno de ustedes se quede en ese tiempo. Por eso hoy tenemos que aprovechar todo tiempo para poder disfrutar la palabra del Señor. Si vamos, ¿no? Estamos de viaje, estamos en movilidad pública, tomemos un tiempo para disfrutar los versos. En las reuniones de casa, memoricemos algún verso y en la calle vamos disfrutando ese verso. Gocémonos, alegrémonos. Señor, tú quieres prepararme. Señor, abro mi corazón. Señor, yo quiero ser parte de tu novia. Señor Jesús. Entonces vamos disfrutando esa palabra. Y me encuentro con un hermano, ¿qué hago? Le dispenso, ¿no? El Señor quiere una novia, hermano. Disfrutemos su palabra. El enemigo, el anticristo, está muy preocupado en este último tiempo. El anticristo es llamado en el libro de Tesalonicenses de el misterio de la iniquidad.
está muy ocupado en impedir que leamos la Biblia, que disfrutemos la Biblia. No va a ser nada, hermanos, de que la Biblia llegue ese tiempo, en esta Biblia física, entren a nuestras casas y confisquen las Biblias. No, podemos ocultarlo, ¿no? Bajo tierra algo. Lo que sí el anticristo está impidiendo hoy es el disfrute, la lectura de la Biblia. Están tantas cosas, ¿no? Ocupaciones que tenemos, no hay tiempo, estamos cansados. Los estudiantes casualmente tienen el viernes tarea para el sábado, el domingo en la mañana tienen más tarea, todo para que no puedan leer, disfrutar la palabra del Señor. ¿O no es así? En el colegio, yo una vez leí que bueno, los padres de familia tienen su WhatsApp para comunicarse, y uno de los profesores había empezado a compartirles versos de la Biblia, y el papá se molestó, dijo: yo no he llevado a mi hijo para que les enseñen la Biblia, yo he llevado a mi hijo para que les enseñe física, química, matemáticas, religión, esas cosas yo he llevado. Entonces se dan cuenta cómo actúa el misterio de la iniquidad, impidiendo que disfrutemos la palabra del Señor. Siempre estamos ocupados. Si yo le pregunto, hermano, ¿qué has disfrutado, hermano, esta mañana? Tenemos que tener la palabra así. Tenemos que expresar la palabra. Vamos a llegar a ese punto. Entonces, pero leeremos, hermanos, mejor para confirmar lo que yo les estoy diciendo, no sea que yo les estoy diciendo, sino está. Vamos al libro de Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses. Voy a leer rápidamente porque el tiempo avanza. Segunda Tesalonicenses dice: Señor Jesús. Señor Jesús. Aquí en el capítulo 4, vamos a saltar un poquito, dice, ¿no? Dice, perdón, hermanos. Primera Tesalonicenses, disculpen, hermanos. Creo que yo mismo estoy demostrando que no he leído mi palabra. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso a partir del 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, volviendo aquí a este punto, hermanos, aquí va a ocurrir en los últimos 3 años y medio. ¿Qué va a ocurrir? Primero, el arrebatamiento de su novia constituida de los vencedores. Comienza la gran tribulación. Entonces aquí comienza ya la parusía del Señor, es decir, su presencia. Entonces el Señor con su novia descenderá hasta las nubes. En las nubes ocurrirá este arrebatamiento que estamos leyendo aquí. Los que hayan muerto en Cristo y los que hayan quedado en la gran tribulación a ser purificados, porque mientras estamos en este tiempo no tenemos suficiente tiempo para leer la palabra. Entre la gran tribulación seguramente van a tener que buscar su Biblia. Entonces ellos van a ser arrebatados aquí al final, casi al final de estos 3 años y medio. Luego aquí se establecerá el tribunal de Cristo, y a ese tribunal todos vamos a comparecer. Y luego el Señor con su novia
Después del tribunal viene la pregunta que no les he respondido. Después, al final, después de la gran tribulación, después de que han sido arrebatados la mayoría de los cristianos, después de la gran tribulación, viene el tribunal de Cristo y vienen las bodas del Cordero. Al final, aquí esto es lo que estamos leyendo en Apocalipsis. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Sí. Aquí, al final. Pero como les he dicho, hoy estamos disfrutando, ¿no? Estamos disfrutando del amor del Señor, estamos disfrutando del Señor y nos sentimos esa novia que está siendo preparada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esto es lo importante de la novia del Señor. ¿Por qué el Señor está edificando una novia para su Hijo? ¿Qué va a ocurrir? Va a descender a la tierra y a la batalla de Armagedón. O sea, leeremos eso, por favor. Volveremos a Apocalipsis 19. Dice, no hemos leído, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vamos a saltar al verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Este es el novio, el esposo, porque ya las bodas ya se han consumado ahí. Es entonces él. Y verso 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y seguían en caballos blancos. Esta es su novia corporativa, o ya la esposa, porque ya aquí se han realizado las bodas, descienden a la tierra a la batalla de Armagedón. En la batalla de Armagedón ocurrirán acontecimientos donde todas las cosas serán purificadas. Leeremos, por favor. El 19. Y en su oportunidad vamos a ver con detalles estos versos, pero quiero que ustedes aprecien la importancia de la novia del Señor. Y 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Resultado, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces aquel Satanás, el falso profeta, el anticristo, todos son lanzados al lago de fuego. Todo es purificado y entramos aquí. ¿Qué viene aquí? El milenio. El milenio, ¿qué va a ocurrir en el milenio? ¿Qué ocurre cuando se casan? Fiesta, hay fiesta. Es una fiesta de 1000 años. ¿Y qué hay en una fiesta? Gozo, disfrute, alegría, regocijo. Tal vez no podamos comprender 1000 años, pero por ejemplo, para nosotros nuestra fiesta de boda, ¿cuánto duró? Apenas un día, ¿no? Porque el dinero no nos alcanza, ¿no? Un día. Pero me han dicho de que en las áreas rurales, 7 días hacen, ¿no?, su fiesta. Comienza una fecha, los padrinos fiesta, al otro fiesta, una semana. Bueno, nosotros aquí no es posible. Pero 1000 años, hermanos, 1000 años de fiesta, 1000 años de fiesta de bodas. Por eso, hermanos, es importante que hoy nos preparemos.
En la iglesia, la vida de la iglesia nos está preparando por medio del suministro de la palabra pura del Señor. Esa palabra tenemos que disfrutarla, tiene que ser nuestra. En vez de decir gocémonos, voy a decir me gozo, es mío, me gozo y me alegro. Gracias, Señor, te doy gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Hoy estamos disfrutando un anticipo. Señor, te pertenecemos, te amamos, Señor, y esperamos ese día cuando corporativamente sea la manifestación. Amén. Oh Señor Jesús. Hermanos, entonces vamos a hablar un poquito de estas vestiduras, algunos detalles. Dice que y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos 3:24, a ver, amén. Amén, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí ya hemos sido justificados gratuitamente. El Señor nos ha dado un vestido que es la justificación por medio de su redención. Entonces eso es lo que nuestro hermano Elías compartía, y los hermanos han quedado muy impactados por esos versos en Romanos, que dice que nada nos separará del amor de Cristo, nada, porque ya estamos mezclados con el Señor, Él ya está dentro de nosotros. ¿Qué nos va a separar? Tribulación, angustia, cárcel. Mejor, ¿qué va a ocurrir si pasamos por eso? Más nos va a fortalecer. Entonces, eso es lo que el Señor nos promete cuando nosotros nos convertimos al Señor. Pero aquí dice dos puntos más, habla de estas vestiduras. 19, volvamos a 19. Dice, se le ha concedido que se vista, o sea, ya tenemos nuestro traje que nos justifica, hemos sido justificados por medio de la redención, pero dice que este traje tiene que ser de lino fino, limpio, amén. ¿Y qué más? Resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué significa entonces, hermanos? Que el Cristo, ¿no? Todo lo que es el Padre, todas las riquezas del Padre están en Cristo. Todas esas riquezas tienen que ser trabajadas dentro de nosotros, todas. Entonces, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Vamos a expresar a Cristo. Eso significa resplandeciente, sin mancha, porque la palabra nos santifica, nos purifica. Más Cristo ganamos, empezamos a expresar al Señor. Eso es resplandeciente. Hace algún tiempo yo tenía conflicto, ¿no? ¿Cómo la iglesia, pues, con traje de novia, cómo va a ser ese matrimonio? Pero hermanos, este traje es la expresión de Cristo en nosotros, nuestras acciones justas. El hombre, desde que cayó en el huerto del Edén, es injusto. Todo lo que hace es en provecho suyo. Y para eso no tenemos que hablar mucho, ¿no? Porque leemos los periódicos, vemos que los jueces fallan a favor de la persona equivocada y todos siempre están pensando en sí mismos. Entonces, pero nosotros tenemos que expresar en nuestro diario vivir
a Cristo. Eso es resplandeciente. ¿Está bien, hermanos? Si no resplandezco a Cristo, entonces no estoy siendo preparado. Hermanos, por ejemplo, siempre les he contado esta historia, ¿no?, que me gustó mucho. En cierta ocasión estaba aquí en San Francisco y la alcaldía, ¿no?, ha implementado con estos jóvenes que son de cebras, ¿no?, vestidos de cebra, y ellos ponen orden, ¿no? Los minibuses están en fila y nosotros, los ciudadanos que tenemos que ir a la terminal o al aeropuerto, ya podemos cruzar, ¿no?, por ahí. Entonces estas cebras los tenían así en orden a los minibuses, a los minibuseros y a todo el transporte público. Y ocurre de que llega a las 12, se van las cebras y los minibuses ocupan las 3 vías. Están las 3 vías esperando que se llene su minibús y atrás las personas tocando bocina, una gran fila de vehículos. O sea, las personas por naturaleza son injustas, piensan en sí mismos, no les interesan las otras personas. Entonces, ¿qué sería lo ideal para algunos de estos minibuseros? Predicarles el Evangelio, ¿no? Predicarles el Evangelio para que Cristo los justifique, ganen más de Cristo y ellos puedan expresar en su vivir por sus acciones justas. Entonces, hermanos, nuestro vivir tiene que ser la expresión de Cristo mismo en todo. En la reunión de casa del día de ayer, un hermano que era abogado, todos hemos llegado tarde a la reunión de casa, entonces él empezó a hablar del horario, de la puntualidad, y él dijo, no, esto de la puntualidad los jueces se aprovechan mucho, dice, ¿no? O sea, dicen, la audiencia es 9:30, dice. Llegamos 9:35, se ha suspendido por esto, así es que a veces es en contra, ¿no?, de la persona que está reclamando algo. No, se ha suspendido, ya no. Y él decía, ¿cuándo aprenderemos? Y ahí yo veía, nunca, porque el hombre por naturaleza es así, siempre trata de sacar ventaja al tiempo, ¿no? ¿O no es así? Entonces, ¿cómo vamos a ser entonces puntuales? Eso, Cristo en nosotros va a ser expresado. Nuestra acción justa va a ser nuestra puntualidad, ¿no? Vamos a las reuniones, vamos a llegar puntuales. No es una imposición, porque si imponemos, vamos a decir, hermanos, ya 9:35 cerramos la puerta. Estaríamos creando una ley, ¿no? Pero lo que el Señor quiere es Él trabajarse dentro de nosotros por medio del disfrute de su palabra. Y esto va a resultar en que lo expresemos al Señor en nuestra puntualidad, en nuestra forma de hablar, en nuestros modales, en nuestra consagración al Señor. No va a ser una imposición, ni mía ni de los hermanos. Lo demás son doctrinas y nos va a llevar a problemas, ¿no? Entonces, Cristo en nosotros es nuestra vestidura, y cuanto más ganamos, más lo expresamos al Señor. Por eso dice aquí que en Apocalipsis, y a ella se le ha concedido se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, esta vestidura de novia es las acciones justas de los santos. Es Cristo mismo expresado, resplandeciente. Amén, hermanos. Amén. Perdón, ¿qué hora es? Ya no están los niños, ¿no? Amén. ¿Ah? Ya, entonces concluiremos, hermanos. El anticristo va a impedir el misterio de la iniquidad, que tengamos tiempo para disfrutar nuestra palabra.
siempre va a impedir. Pero si nosotros disfrutamos de la palabra, estamos a favor de la preparación de la novia. Y si no leemos nuestra Biblia, no disfrutamos la palabra, ¿a favor de quién estaremos? O sea, hay dos caminos nomás para escoger. O disfrutamos, nos vestimos y somos parte de esta novia que se está preparando, o del anticristo. Porque el anticristo es el que se opone a la palabra. El anticristo es el que nos va a poner miles de trabas para que no disfrutemos la palabra. No hay tiempo, no hay esto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, solo dos caminos que escoger para nuestros hijos. Hermanos, en el colegio no les van a enseñar a disfrutar la palabra. En el colegio, inclusive hasta a otros puntos entran, ¿no? A enseñarles otras, hasta religiones. Ustedes son libres para escoger la religión que quieran. No les van a enseñar. Si perdemos a alguno de nuestros hijos, va a ser culpa mía, porque no les estoy llevando a disfrutar la palabra. Debemos tener, ¿no?, en nuestra casa un tiempo de reunión familiar en la que podamos leer, disfrutar, ganar la palabra. Un tiempo, hermanos, que se haga un hábito. Entonces así estaremos salvando especialmente a nuestros hijos pequeños de el misterio de la iniquidad. Entonces leeremos Deuteronomio, así con ese verso concluiremos. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Amén. Esto es para los papás, para que tomemos un tiempo llevándoles a disfrutar a nuestros hijos. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, en el Antiguo Testamento dice sobre, pero nosotros sabemos que estas palabras están en nuestro corazón, están dentro de nosotros. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, hagámoslo nuestro. Estas palabras que el Señor nos está hablando esta mañana estarán en mi corazón. Abro mi corazón, Señor. Abro mi corazón. Estas tus palabras que nos estás hablando en esta mañana son mías, Señor. Yo las asimilo, yo las recibo con gratitud, Señor. Y el verso 7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, esa es nuestra tarea para los papás, para que nuestros hijos también formen parte de la novia. Esta novia, cuando esté preparada, se casará con el Señor y descenderá a la tierra, a la batalla de Armagedón, para que todo sea purificado. Y así entraremos a la fiesta de 1000 años, la fiesta de bodas. Ese es el deseo del Señor. El deseo del Señor ya tuvo su plan en la eternidad de tener una novia que se prepare para que se case. Finalmente, la Nueva Jerusalén es el disfrute, ¿no? Es un matrimonio por la eternidad entre Dios y su pueblo escogido y sus vencedores. Amén, hermanos. Jesús es nuestro Señor.